Mis amados hermanos, muy buenos días, tiempo de estudio bíblico devocional. Muy temprano en la mañana, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a nuestro tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Pues la semana ha pasado extremadamente rápida, una semana muy rápida, una semana apasionante con este tema maravilloso en la vida de Abraham. Así es que vamos a avanzar. Hoy vamos a estar haciendo referencia en el capítulo 15 del libro de Génesis y en el capítulo 16. Aquí en estos dos capítulos, sin lugar a dudas, si usted los lee con detenimiento, y espero que lo haga en casa, yo se los voy a mencionar, pero usted por favor en casa léalos con mucha atención y notará lo apasionante de esta historia maravillosa de la vida de Abraham. En el capítulo 15, su Biblia tiene un título y dice: Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Esta porción del verso 1 la vamos a ver un poco más adelante, en el momento en el que Lot es raptado por los reyes y secuestrado por ellos. Y vemos cómo Abraham entonces levanta un grupo de 318 hombres. ¿Y por qué la Biblia menciona puntualmente 318 hombres con los cuales va a enfrentar a estos 4 reyes para recuperar a Lot, a su familia y todas sus pertenencias? Y vemos que aquí hay una respuesta a esto diciendo: no temas, Abraham. Dice el Señor: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Observen por favor y subraye esta porción. Ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Yahweh diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Bueno, usted léalo por favor en detalle en casa para no detenernos a leer todo el capítulo 15, que es muy apasionante. Y por supuesto, luego entraremos al capítulo 16, donde está la segunda parte de esta historia, hablando de Agar y Sara. ¿Por qué es tan importante este punto respecto a no tengo hijo? Hemos visto entonces la historia de Abraham, está en Ur de los Caldeos, viene el tiempo del primer llamamiento, sin embargo Abraham no avanza, no toma la decisión, así es que Dios de manera sobrenatural toma al padre de Abraham, a Tare, y los lleva de la ciudad de Ur, en Caldea, hacia otro lugar, que fueran en dirección hacia Canaán. Parten en esa ruta, sin embargo, a la mitad del camino deciden quedarse allí en Aram, y es allí en Aram donde viene el segundo llamamiento a Abraham, y por supuesto no solamente el llamamiento, sino que es allí el lugar donde Abraham evidentemente reconoce, recibe, establece, vamos a decirlo en una mejor expresión, tiene su encuentro personal con la gloria manifiesta de Dios. Y es a partir de este momento en el que realmente Abraham empieza el proceso de su llamamiento. Así es que la primera parte de la semana hablamos de llamamiento. Y ahora en esta segunda, o al cierre de esta historia, en la primera semana, nos damos cuenta que el llamamiento tiene una característica, y es que cuando nosotros aceptamos el servir al Padre, entonces empezamos un proceso de vivir por fe. Vivir por fe, dijimos, que no es entonces simplemente creer que todas las cosas nos llegan del cielo y ya todo está servido. No. Vivir por fe, dijimos, que es la prueba. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque evidentemente en la historia de Abraham, para que lo tenga usted presente en sus estudios, Abraham pasó por 10 pruebas. Se las quiero mencionar. Número 1, las pruebas son: Abraham debe abandonar su tierra.
Número 2, hay hambre en la tierra de Canaán. Número 3, Sara es capturada por el faraón. Número 4, la guerra contra los 4 reyes que habían capturado a su sobrino Lot. Número 5, el tomar a Agar como esposa. Esta es una prueba. Usted dirá, oh, qué difícil es tomar a otra mujer. Pues era una prueba muy difícil, evidentemente, para Abraham, considerando la circunstancia de la esterilidad de su esposa, a quien amaba. Número 6, la ordenanza de la circuncisión. Asimismo, esta misbat es extremadamente importante y puedo considerar en mi corazón que tal vez sea uno de los aspectos más impresionantes en la vida de Abraham. La prueba número 6, el tiempo de la circuncisión. Número 7, Sara es llevada al palacio de Abimelech. Muy importante. Número 8, la expulsión de Agar, una decisión muy fuerte que Abraham debía tomar de expulsar a Agar de su lugar que estaba ocupando frente a su esposa, y por supuesto la expulsión de Ismael. Estas son entonces, mis amados hermanos, las 10 pruebas por las cuales Abraham enfrentó su diario vivir en su ministerio. Aquí en el capítulo 15 nos menciona un nombre que por ahora lo vamos a pasar simplemente, pero que lo vamos a mencionar, repito, un poco más adelante: Eliezer. ¿Quién era este hombre tan extraordinariamente importante? ¿Por qué Eliezer fue recogido en uno de los recorridos que Abraham realizó y prácticamente adoptado? Y no solamente adoptado, sino que se convierte en un hombre incondicional, permanentemente al servicio de Abraham. Es increíble la historia de Eliezer, cómo permanece con Abraham, lo apoya, permanece con él fiel, le obedece, le sirve con una gratitud absoluta. Y vamos a ver la importancia del nombre Eliezer un poco más adelante. Recuerde que entre otras de las tareas interesantísimas que llevó a cabo Eliezer fue precisamente el salir de la casa de Abraham e ir hasta Aram y buscar allí a la esposa que sería la futura esposa de Isaac. Eso lo veremos también un poco más adelante. Pero es importante porque él pregunta a Abraham, ¿pero cómo puedo yo hacer esta tarea? Le dice, bueno, muy bien, pues Dios se manifestará en su gloria y cuando llegues a ese lugar encontrarás quién va a ser la elegida para que sea la futura esposa de Isaac. Y allí aparece en la escena entonces Rebeca. Eso será tema de otra siguiente semana. Aquí en el capítulo 15 Dios promete entonces a Abraham que evidentemente él tendrá un hijo y que su descendencia será extraordinariamente grande. Pero vamos al capítulo 16. Y en el capítulo 16, avanzando muy rápidamente, aparece otra historia muy interesante que es la de Agar y la historia de Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. También es muy interesante saber quién es esta sierva egipcia, de dónde viene. Según los estudios o los teólogos dicen que era hija del faraón, la que había sido raptada cuando Sara fue raptada por aquel faraón que la dispuso para que fuera su esposa. Pero al enterarse de que evidentemente no era hermana de Abraham, sino la esposa de Abraham, decidió entregarle no solamente pertenencias, economía, tierras, sino que la tierra de Gosén, que además le escrituró la tierra de Gosén, pero además le entregó, dicen los Midrash, dice que le entregó a la hija del faraón, y esta hija del faraón corresponde a Agar. Entonces es muy interesante notar que Agar, como tal egipcia, digo egipcia en el sentido de que tenía una cultura, un estilo de vida, unas costumbres determinadas según la población egipcia. Esto es bien importante. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves, y por favor observe que aquí dice Sarai, aún no había sido cambiado el nombre de Sarai a Sara. ¿Por qué es tan importante esto, mis amados hermanos? Porque ni el nombre de Abraham ni el nombre de Sarai habían sido cambiados. ¿Es necesario cambiarnos el nombre? Bueno, la Biblia nos enseña cuán importante es cambiar el nombre de Sarai a Sara, como de Abraham a Abraham. Y también, repito, esto va en nuestro estudio y lo veremos un poco más adelante. Dice este texto, verso 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos con ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Muy obediente atendió esta petición. Ahora, esto es simplemente para mencionar que esta era una costumbre del momento, cuando la mujer, la esposa, no podía dar a luz hijos,
entonces se consideraba que una de las sirvientes fuese puesta en su lugar y tendría los hijos que serían de la señora en este caso. Básicamente esta es la historia y a lo que quiero mencionar. Pero ¿por qué menciono esta historia de Génesis 15 y 16? Porque en Génesis 15 nosotros vemos a Abraham, un hombre de fe. En Génesis 15 vemos a un hombre que le cree a Dios. En Génesis 15 vemos a un hombre que camina en el poder del Espíritu. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 16, nos damos cuenta que ahora aquí hay un hombre con temor y con incredulidad. Es decir, que como está en un momento incierto de su vida, que no sabe exactamente qué va a pasar, quién va a heredar, quién va a continuar el llamamiento, qué va a suceder con nuestra vida. Ya somos una pareja de años, hay una situación de esterilidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en esa misma posición? Muchas veces. Estoy seguro que usted ha iniciado su trabajo en la vida ministerial, en la vida de la iglesia y con ese deseo de servir y repentinamente se encuentra frente a una situación de oír. Y por favor, ¿de oír a quién? A Saraí. Observen que estoy diciendo Saraí, porque cuando menciono a Saraí estoy mencionando una decisión de la voluntad de la persona. Y Génesis 16 nos muestra cómo, puntualmente lo leí, Saraí, mujer de Abraham, le dijo: Jehová me ha hecho estéril, no me da la oportunidad de tener hijos, así es que te pido que seas ahora llegándote a mi sierva y puedas tener hijos con ellos. Y Abraham, sin su pronunciación de Abraham, y en su fuerza, en su capacidad, en su entendimiento, en su cultura, en la costumbre de la tradición, obedece y va a Agar para tener hijos con ella. Es decir, actúa en esta situación según la carne. Aquí estamos frente a una situación muy, pero muy delicada. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Se preguntaban Abraham y Saraí. ¿Seguir esperando en Dios? ¿Buscar algún tipo de ayuda, de tratamiento, la ciencia, la medicina? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles eran los recursos que teníamos disponibles? ¿Qué pasó frente a esta situación? Dijo entonces Saraí que tomara la situación de Agar y se allegara a ella para tener hijos, es decir, buscamos una solución en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio pensamiento, en nuestras propias intenciones. Mi amado hermano, ¿cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? Es decir, frente a las pruebas, a las adversidades, a los imposibles del hombre, nos damos cuenta que no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza y optamos por buscar el concepto, la opinión de otros o de otras personas y actuamos en la voluntad de los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos impaciencia, porque no esperamos que Dios sea el que actúe en el momento y en el tiempo que Dios tiene para actuar. Por lo tanto, vemos que en esta decisión que se tomó hubo una decisión que fue inconsulta con Dios. Número 1, fue una decisión además imprudente. Número 2 y número 3 fue una decisión inconveniente, pero sin embargo en medio de las decisiones contrarias a la voluntad de Dios, es interesante ver cómo Dios, una vez ellos tomaron la decisión, respetó esta situación y posteriormente dio vamos a decir, un alivio, si me permiten la expresión, a esta situación. En el verso 4 dice la palabra: y se llegó a Agar, la cual concibió cuando vio que había concebido, y miró con desprecio a su señora. Cuando Agar ve ahora que ya en su vientre hay un hijo del patriarca Abraham, entonces ella ya toma una actitud en la que como que yo ya no soy una esclava, como que ahora yo soy la mujer, la concubina, porque no es la esposa, la concubina de Abraham, y ahora en mi vientre estoy esperando un hijo de él. De tal manera que aquí se presentan una serie de situaciones muy difíciles. Y vemos cómo en el verso 6 del capítulo 16 dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Muy interesante esta historia porque empezamos a encontrar cómo ahora se produce un conflicto de carácter familiar. Los personajes: Abraham, Sarai, Agar. En medio de toda la situación, un hijo que no es hijo de promesa, un hijo que es tomado por una acción totalmente voluntaria de la costumbre
o de la tradición del momento. Es decir, que la pregunta es ¿cuántas veces nosotros enfrentamos este tipo de situaciones en nuestro diario vivir? Repito, decisiones inadecuadas, decisiones inapropiadas, decisiones inoportunas, decisiones ansiosas que no nos permiten ver el propósito para el cual Dios específicamente nos ha llamado y la dirección específica para la cual Él nos está encaminando. Así es que frente a los problemas que se presentan ya de carácter familiar e interfamiliar entre este trío que estamos viendo, Abraham, Sarai y Agar, pues Agar se siente ahora afligida, Agar ahora se siente humillada, Agar ahora se siente que no se respeta su condición de embarazo. Agar ahora deja de ser la esclava para convertirse en concubina y parece ser que no le dan el lugar que le corresponde. Así es que ella toma otra decisión. Enfrentarlo sería una posibilidad. Número 2, buscar que Dios sea el que tome el control de esta situación, pero finalmente toma una decisión y es huir del lugar. En el verso 16, el verso 6 del capítulo 16, y como Sarai la afligía, ella, Agar, huyó de su presencia. Dios atiende, y aquí hay algo muy importante que necesitamos considerar con lupa, con cuidado. Consideremos esto. Agar es una mujer egipcia. No es de la historia ni de la genealogía, ni de la cultura de Abraham. Sin embargo, cuando ella concibe de Abraham a este hijo, y ella toma la decisión de huir al desierto para no tener ese conflicto familiar tan serio que se había iniciado, vemos cómo en el desierto Dios actúa a favor de Agar a través del ángel, o de un ángel. El ángel le busca y le halla en el verso 7, y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Qué interesante. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Miren, por favor, presten mucha atención porque esto es, podríamos llamarlo, esta alegoría, esta tipología que estamos viendo aquí parece muy sencilla leerla, pero es de tenerle mucha atención para poder comprender lo que está pasando. Retomo la historia. Agar es una mujer egipcia, es decir, sus principios de carácter espiritual no son un único Dios. Ella viene de ser una mujer de una idolatría y de adoración a muchos dioses. Pero en esta historia vemos cómo en Génesis capítulo 16, verso 8, el ángel de Jehová le habla y ella le contesta. Hay un diálogo entre lo celestial y lo terrenal, entre lo divino y la costumbre de la tierra, la fuerza del hombre. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, por favor, le dijo, multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Qué significa el nombre de Ismael? Jehová ha oído tu aflicción. Por favor, preste atención porque en este texto bíblico es en el que se sustenta todo el concepto de la religión musulmana. En este texto bíblico. Ellos reciben, y aquí lo dice con absoluta claridad, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y el nombre que lo entrega Dios, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha sido o ha escuchado tu aflicción. Así es que Dios actúa en Agar. Y la pregunta es, ¿por qué Dios se tomó el tiempo
de tomar a esta mujer egipcia, de tomar a este hijo que no era un hijo de promesa, que no era un hijo de matrimonio, que no era un hijo legítimo, si me permite la expresión, sino que era simplemente un hijo de la costumbre de la raza humana frente a la circunstancia de esterilidad, cuando Dios tenía otros planes, cuando Dios tenía otros propósitos. Vemos que Dios habla y le pregunta, le aconseja y le ordena y le recomienda, ve, regresa, ponte sumisa, sé obediente con Sarai. Le da una promesa además, qué cosa tan interesante, y le responde, dice, porque Jehová ha respondido a tu petición y ha visto tu aflicción. Si usted me acompaña por un momento, por favor, al Salmo 34. En el Salmo 34 podríamos encontrar una respuesta a esto que estamos tratando hoy. Dice la palabra en el Salmo 34, dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Por favor, preste atención. Cuando estamos frente a una circunstancia, cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contrictus, es decir, a los abatidos de espíritu. Y vemos exactamente esta respuesta. Creo que este salmo es tan poderosamente claro para que podamos encontrar la respuesta a esta inquietud que estoy seguro muchos de ustedes han tenido en su corazón. ¿Por qué Dios se tomó el tiempo de hablar y de tener misericordia con la egipcia, aún sabiendo que un hijo que no era legítimo del matrimonio en Abraham venía en camino? Y la respuesta, repito, la encontramos en el Salmo 34, en el verso 18. Podríamos decirlo de una manera, porque la misericordia de Dios es grande. Dígalo conmigo, la misericordia de Dios es grande. Y así como Dios ha tenido misericordia con esta esclava egipcia ante una situación ilegítima, asimismo Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros todos los días de la vida. Qué precioso Salmo 34, 18. Hermanos, parece que el tiempo no nos va a permitir avanzar mucho. Permítame ir cerrando. En el Salmo 145, verso 18 dice la palabra, cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. Cuando invocamos el nombre en medio de nuestra aflicción, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de las adversidades, cercano está Dios, nuestro Padre eterno, Baruch Hashem, para responder a nuestro clamor. Echa sobre Jehová tu carga, dice el Salmo 55, 22, y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Así es que cuando estamos hablando de estas cosas, el Señor quiere que tengamos paz en nuestro corazón y en medio de nuestras aflicciones, nunca olvidemos que confiando en Él, Él está con nosotros. Y recuerden que dice la palabra en el libro de Juan, dice más, confiad porque yo he vencido al mundo. Así es que aquí vemos en esta historia de Agar que ella viene de un pasado bastante delicado, se encuentra ahora en una situación difícil considerando la costumbre de las culturas del momento, con un futuro totalmente incierto, pero la respuesta es que Dios actúa frente a esta situación. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres el Dios que ve. Por favor, subráyelo en el verso 16, en el verso 13 del capítulo 16. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres el Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí entre Cades y Beret. Mis amados hermanos, el Dios que ve, diga conmigo, el Dios Roy, el Dios que ve, ese Dios Roy está atento hoy a tu situación, a tu adversidad, a tu problema, a tu momento, a tu circunstancia. Muchos de ustedes, hermanos, diariamente me escriben, gloria a Dios por los que me escriben, me envían sus mensajes y sus testimonios. Hay muchos hermanos enfrentando muchas adversidades también, en familia, en la economía, en los aspectos laborales, aún en el carácter ministerial, en el carácter espiritual. Pero para todos ustedes creo que el Señor en esta semana y lo que viene en las siguientes semanas, hablando en la historia y en la vida apasionante de Abraham, estamos encontrando respuestas. Muchas respuestas. Primero, la obediencia al llamamiento. Segundo, el aprender a vivir por fe.
Y en las 10 pruebas que Abraham vivió, cada una de ellas, dejar su tierra, dejar su familia, dejar su parentela, esperar la promesa de Dios, pasar el tiempo. Mira, después de que vino la concepción de Ismael, pasaron muchos años después en los cuales Dios nunca más le habló a Abraham. Usted puede imaginarse cuántos años sin que Dios le hablara, sin que pudiesen tener ese diálogo, la dirección de lo que tenía que hacer. Esto es muy interesante porque muchas veces nosotros actuamos en nuestras propias fuerzas y capacidades, desconociendo la prudente, buena, preciosa, agradable, perfecta voluntad de Dios. Así es que estamos aprendiendo obediencia a través de la vida de Abraham. Muchas cosas las podemos hacer en nuestras capacidades, sí. Pero la pregunta es, ¿está Dios de acuerdo con esa decisión que estamos tomando? Por lo tanto, cada paso que damos, tenemos que decir, sin ti, Señor, no podemos vivir, sin ti no podemos caminar, sin ti no podemos avanzar. Te necesitamos, Señor. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional de esta semana. Tenemos mucho tema por tratar. Yo les invito, por favor, acompáñenme leyendo Génesis. Vamos apenas en el capítulo 15, 16. Todavía la historia continúa. La siguiente semana estaremos en este mismo tiempo con la historia de nuestro padre Abraham, conociendo los detalles. Viene el tiempo de la circuncisión, viene el hijo de la costumbre, el hijo de las fuerzas humanas, Ismael, pero posteriormente ahora aparecerá el hijo de la promesa. ¿Qué sucede en esta circunstancia? ¿Qué viene más adelante en toda la vida? Ya mencionamos los altares que Abraham había ido construyendo. Cada uno de ellos tiene una enseñanza. Mucho por compartir, mucho por escudriñar. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Mis amados hermanos, Shalom. Shabbat Shalom, ya estamos en día de cierre. Bendiciones, gracias por sus mensajes y gracias por compartir también la enseñanza. Hasta el próximo lunes, nos vemos nuevamente aquí en Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda.